hacia aquí, ya. Entonces, bueno, como les decía, es un ejercicio que va a estar dado para los cortes 2, perdón, para los cortes 3 y 4 y que está relacionado con el tema de corte controlado por computadora. En este caso, vamos a desarrollar un objeto que pueda ser producido por una máquina de corte por láser, como la que hay en la universidad, ¿sí? Este trabajo lo vamos a desarrollar en grupo, entonces piensen, digamos, en parejas con quienes se van a hacer para que ahorita, en un ratico, después de que ya veamos pues de qué se trata el proyecto, ya me digan entonces cuáles son las parejas que van a trabajar y tenerlos presentes pues para que empiecen a desarrollar el proyecto como tal. Bueno, primero que todo, conclusiones finales del proyecto anterior, del tema del envase. No sé si de pronto, pues por ahí vi que faltaban como 2 personas por subir el proyecto. No sé si de pronto tengan inquietudes al final. Por ahí me habían escrito el fin de semana algunos de los compañeros. Pues yo el fin de semana estuve como medio desconectado del correo electrónico y eso, y les pude responder ya el lunes, algunos, pues, porque sí, por ahí el sábado, creo que, sábado o domingo por la noche, creo que le respondí a alguien. Pero el lunes en la mañana sí ya le respondí a los otros y pues no sé si de pronto resolvieron las inquietudes o si al final quedaron con las inquietudes y simplemente lo presentaron pues resolviendo de otra manera o que de todas maneras me gustaría pues para que no se quedaran con la pregunta o con la dificultad, sino que miremos cómo se puede resolver. Entonces, si alguno de ustedes tiene una pregunta, pues momento de hacerla, mientras yo voy buscando acá los documentos del tercer y cuarto corte. Profe, pues mira que yo tuve inconvenientes para sacar el molde porque no me está dejando realizar la diferencia booleana. Ok. Debe tener algún defecto imperceptible por ahí. Si querés compartir pantalla y miramos su modelo a ver qué características, porque esto yo creo que les puede servir a todos desde el punto de vista de cuando se presentan algunos detalles relacionados a la parte de las diferencias booleanas. Entonces, permíteme un segundito, yo le quito acá la restricción y que les deje compartir. Listo, allá me puedes compartir pantalla. Ok. Estoy viendo un poquito. Listo, ahí estoy viendo tu pantalla. Sí. Listo, pues lo tenía por aquí. Ajá, Ocultar este momentico. Esto listo. también lo tenía oculto. Ajá, ok. Sí. Pues no sé, solamente dice que ha fallado. Si no salen esos punticos de exclamación que salen cuando hay como un error para que le indique a uno. Ahí. También siento que... Coge la parte. Ah, tenés bloqueado la capa de shampoo. Por eso no te lo permite seleccionar. Sí. Está. Algo de raro ahí. Bueno.
Listo, me dice diferencia booleana falló. Listo, entonces deja solito el frasco ¿La botella? y la botella. Ajá. Ujú. Y revisamos Eh, entonces qué puede estar pasando con respecto a eso. no sé si es Escondete porque no quiero. la capita, o sea, pone activa la capa que se llama shampoo y esconder la roja, un momentico. Ujú, exacto. ¿La de Listo. shampoo también? No, esa sí, ¿O déjala ahí. solo ese? Entonces le das clic ahí al envase, dale clic al envase y vamos a mirar entonces, listo. En teoría está bien porque dice que es una polisuperficie cerrada. De pronto lo que te está generando el tema, permíteme un momentico aquí, yo te voy a pedir acá control remoto para mostrarte allí. Listo. De pronto en este caso lo que puede estar sucediendo, sí, porque en el momento en que uno selecciona, mira que ahí le dice una superficie cerrada y arriba en la barra de comandos, lo que quiere decir que el objeto está bien. Pero de pronto está fallando la parte de la diferencia booleana debido a que la cara interna está generando, sí, como ella tiene aquí paso por todos estos lados, Mm, entonces la complejidad, digamos, es lo que está evitando que el cálculo se pueda realizar. Finalmente, digamos, para la cara interna no necesitaríamos la parte de la diferencia booleana, porque realmente la diferencia booleana se está generando, o sea, entendiendo el proceso de manufactura del envase que es extrusión soplado o inyección soplado, dependiendo de los que sean, que en este caso este podría ser por extrusión soplado. La característica pues nos va a permitir que solamente utilicemos la cara externa como tal, la cara externa del envase. Entonces, para dejar esa cara y externa, iba a decir que, sí, bueno, resolvamos abajo primero no qué está está. fallando y ahorita lo copio porque yo le hice unos detallitos nuevos, como unos turupitos a lo largo del cuerpo que ahí en esa copia no están. Ok, Pero bueno, listo. Espérate un momentico. Por ejemplo, esta parte de aquí, espérate un segundito, la revisamos bien. Ah, bueno, era una copia aquí. De hecho, tener varias polisuperficies ahí. Ajá, exacto. Listo. Entonces, bueno, aquí cuando uno selecciona, evidentemente dice que es una polisuperficie cerrada, pero entonces lo que vamos a hacer es extraer la cara interna. ¿Cómo hacemos eso? Le damos clic derecho aquí para extraer la superficie y lo que voy a hacer es extraer el bordecito. Un segundito, yo me ubico mejor que... Listo, entonces extraemos esta cara, estas dos caras las borramos acá. Bueno, de hecho, pues ya que ahí pasó algo y es que pareciera como si la hubiera extraído. Espérate un momentico a ver si está agrupado. está dividido. Eso es lo que iba a mirar, porque en teoría no funcionó aquí el... O tenías dos caras diferentes, o sea, aparte. Listo, ahí se extrayeron las dos caras. Y listo, ahí las borré. Ya. Listo, fíjate que habían dos veces la... Espérate un momentico, miramos aquí.
Listo. Entonces, lo que quiero ver con esta parte de acá es cómo está construido la cara interna, porque de acuerdo a lo que veía, digamos que la única cara que había, o sea, que tenía, digamos, un offset de superficie era esta partecita de aquí, porque mira, aquí adentro no se ven las líneas internas como tal. Entonces, bueno, aquí cerramos acá para que quede una tapa entera y esto quede como un sólido. ¿Listo? Entonces, en el momento en que le damos clic, aquí va a quedar superficie cerrada. Vamos a ver ahorita si ahí sí lo puede ejecutar el... Y espérate un momentico acá. Está aquí. Listo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos... Espera un momentico, borremos esto. Aquí el feedback está re lento porque no me está llegando rápido las acciones. Pero bueno, mira, yo paso esta capa para poder tener control sobre la... Listo. Entonces, bueno, ahí tenemos la intersección. Vamos a colocar la diferencia booleana. A ver si allí sí funciona. Listo. Entonces ahí ya funcionó. Bien. Entonces en este caso vuelves a hacer la diferencia booleana, pero le decís que no querés borrar el input este. Y lo otro es, que esto me lo pillé ahorita, es que tenés que tener en cuenta que esta parte de aquí de estar sellado uno con otro, ¿sí? Mira que ahí hay una separación. Entonces, asegúrate que los dos queden en el mismo punto, o sea, que este punto esté alineado con este, y lo otro es que la línea central quede exactamente por la cara superior, o sea, atravesándolo por toda la mitad. Sí. Sí, mira que ahí está un poquitico descentrado. Entonces, en este caso, este lo corres primero aquí y después, si querés, puedes agrupar todo y le das con esta herramienta la de centrar en ambos, esta de aquí. O sea, agrupar las dos caras del molde y después ya con el envase seleccionado, entonces le das ese comando para que te quede exactamente en la mitad. ¿Listo? Ok, Bien, listo. bien. Gracias, profe. Listo. Listo. Entonces, bueno, ahí hay varios puntos, digamos, que acotar. En esa parte, ese es digamos, uno de los comandos que le da a uno como dificultad cuando a veces uno no sabe, digamos, hace la diferencia booleana y llega a un punto donde el programa no hace nada. Entonces entra uno a revisar allí, bueno, ¿qué puede estar pasando? Sí, es como el protocolo pues de búsqueda allí de qué puede estar pasando en este caso. Entonces, lo primero que uno debería hacer allí es asegurarse de que las dos polisuperficies sean polisuperficies cerradas.
Entonces, en el momento en que, o sea, ¿cómo puede uno adivinar o evidenciar más bien que las dos son polisuperficies cerradas? Pues seleccionando las polisuperficies una por una y viendo en la barra de comandos que diga que son polisuperficies cerradas, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno selecciona, en la barra de comandos le dice una polisuperficie cerrada, ha sido añadida a la selección. Si no está cerrada, entonces le dice una polisuperficie abierta, ha sido añadida a la selección. Entonces, allí pues ya tenemos un indicio del problema. Lo siguiente es, bueno, si esa está cerrada o si por lo menos alguna de las polisuperficies que está, que va a entrar, digamos, dentro de la diferencia booleana, está abierta, entonces hay que averiguar cómo, o sea, en qué parte está abierta. Entonces, para eso vamos a utilizar, perdón un momentico, les comparto pantalla. Para eso utilizaríamos este comando de aquí, duplicar borde. ¿Sí? Ese comando ¿listo? Ese comando lo que hace es que me permite, o venga un momentico, yo abro más bien un archivo acá. Un archivo de los que yo tengo por aquí. Por ejemplo, en el caso de este envase. Sí, si yo tuviera, digamos, una parte acá, supongamos que, no sé, por mínimo que sea, supongamos que esta carita de aquí no la tuviera y yo no me hubiera dado cuenta, miren que hay una diferencia, una gran diferencia. Cuando yo le doy clic, mire que aquí me dice que una polisuperficie abierta ha sido añadida a la selección. Como yo aquí no puedo identificar rápidamente dónde es, entonces una manera de identificar es que cuando ustedes le dan clic aquí, vienen acá y le dicen duplicar borde. En el momento en que le dan duplicar borde, mire que ahí me lo está dibujando. ¿Sí? Entonces, duplicar borde lo que hace es evidenciar en qué parte o en qué zona hay bordes abiertos. A veces el borde no es tan obvio. Bueno, adicionalmente, pues aquí también está abierto en esta parte de acá, ¿no? Pero a veces la polisuperficie o el borde no está tan obvio. Entonces, con el borde seleccionado, le doy clic aquí y miren que ahí ya puedo evidenciar efectivamente dónde se encuentra la apertura. Entonces, allí entro ya después a construir manualmente la superficie, obviamente con las herramientas que se encuentran acá, herramientas de creación de superficie. Esa es una, ¿listo? A veces los temas de las aperturas o de cuando no tengo las polisuperficies cerradas tienen que ver con la construcción misma del elemento. Entonces, por ejemplo, a veces cuando yo ejecuto este comando de acá, me sale, por ejemplo, una linecita así. ¿Sí? Entonces, que cuando yo me acerco, yo veo que, yo digo, bueno, pero pues, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque igual uno ve que está junto como esta parte con esta otra. Entonces, por un tema de tolerancias. Y en este caso, por el tema de tolerancias, también pueden haber superficies que no estén cerradas del todo, que no se consideren como polisuperficie cerrada. Pero, sin embargo, en ese caso, puede uno generar, mm, digamos, ahí ya una estrategia diferente. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que eso sea una polisuperficie cerrada, o sea, cerrada desde el punto de vista de que yo la vea, pues que está así, pero aquí me esté diciendo que esté abierta. Entonces, hay otra forma de hacerlo, de hacer la diferencia booleana, y es hacerla a mano. Y entonces me refiero a que si yo tengo, por ejemplo, esta parte aquí, por ejemplo, para hacer el tema del molde,
Entonces ubico esto en el centro, pues primero para darle como, obviamente que me quede bien centrado. Y luego lo que voy a hacer es lo siguiente, este de acá, ¿sí? Entonces lo que hago es aprovechar la intersección entre este y este. Entonces, ¿qué hago con la intersección? Selecciono este y lo corto con este. Le digo cortar o un split. Selecciono acá, Enter, y luego le doy clic aquí, ¿sí? Para que lo corte por la mitad. Entonces, mire que el envase se divide en dos partes, en dos caras. Esta cara aquí la escondo y miren que ahí quedó la otra cara. Entonces, luego hago lo inverso. Corto este con este, ¿ya? Y miren que ahí me quedó la cara. Entonces, esta la borro y es básicamente lo mismo. Aquí tengo una y aquí tengo otra. En este caso, simplemente lo que hago es unirlas. Y miren que allá me quedó la parte del envase. Y lo haría del otro lado. Eso es hacer una diferencia booleana a mano, pues a pie. Es un poquito más largo, es un proceso un poquito más largo, pero va uno a la fija. Gabriela, por ahí estabas levantando la mano. Cuéntame. Hola, profe, una pregunta. Es que, por ejemplo, si yo hago diferencia booleana y, por ejemplo, dice que no se intersecan después de que pasó un resto de tiempo. Cuando no hay intersección, pues es que depende del caso, depende del caso como tal. Específicamente, ¿qué te estaba pasando? O sea, ¿cómo era la forma que ibas a poner o algo así? No, es eso, era para el envase, yo también lo intenté, entonces yo pues metí mi envase, le puse un cubo así como tú hiciste el video, creo eso fue como en la semana 6. Pues el video yo lo vi y cuando lo di diferencia booleana, pues ya estaban los dos partidos y me dice, o sea, se demoró un poco de tiempo y luego dice, no se pudo hacer la diferencia booleana porque las dos superficies no se intersecan, pero el envase sí estaba dentro del cubo, o sea, en todas las vistas estaba pues adentro. Entonces, pues Listo. no sé por qué no. Bueno, puede haber pasado un tema y es lo relacionado a las normales de las superficies. Esto creo que yo ya se los había mencionado en otra clase. De todas maneras, les voy a hacer el recorderis aquí porque en esa clase les habré mencionado el tema, pero seguramente no les expliqué muy a fondo de qué se trataba. Entonces, les voy a explicar aquí el tema. Y una pregunta, Gabriela, ¿el envase tuyo, o sea, la base del envase de la forma, la hiciste con revolución? Sí, profe. Ya listo. Entonces sí es lo que estoy diciendo. Entonces listo. Por lo general sucede que, bueno, ahora les explico varias cosas. Primero, vamos a hablar de qué son las normales en un programa de 3D y particularmente en en una superficie, perdón. Eh, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, bueno, que en este caso es una superficie rectangular, que es esta. Estoy hablando que esta es una superficie que realmente tiene dos dimensiones, ¿sí? Si yo la veo desde la vista superior, estoy hablando o considerando que esta superficie está formada por dimensiones en X y en Y, ¿sí? Porque aquí sí se ve, es decir, esto es un área. Pero en el momento en que yo lo pongo en la vista frontal, ya no tengo la tercera dimensión que es Z. Aquí estoy viendo una línea, pero realmente una línea no tiene grosor, no tiene espesor, por lo que esta superficie como tal no tiene un espesor definido. Entonces, a la hora de no tener un espesor definido, lo que yo obtengo es un área que tiene dos caras realmente. ¿Sí? Estamos hablando de cara A, que es esta, y la cara B, que es la que queda debajo. En ese sentido, cuando yo hago un objeto, sea una superficie o sea una polisuperficie, siempre voy a tener pues esos objetos por estar compuestos por superficie, siempre van a tener una cara A y una cara B. ¿Listo? Si esos objetos son objetos abiertos, suele suceder, y sobre todo cuando son generados por el comando revolución, suele suceder que esos objetos la cara A y la cara B no no se están mostrando para el lado que se necesita. Denme un segundito, muchachos, que creo que se está metiendo el agua por la ventana de la habitación. Denme un segundito.
Bueno, entonces les explicaba que los objetos pues tienen, en las superficies tienen dos caras. Entonces cuando uno habla de las normales, está hablando de la cara que debería ir hacia afuera. Eso es como, a veces como, para hacer una analogía, es como cuando uno compra un papel fino para una impresión, por ejemplo, un papel fotográfico. El papel fotográfico tiene una cara, que es la cara en donde debería imprimirse la fotografía, que es la cara brillante, y la cara del otro lado es como una cara opaca. En 3D funciona de la misma manera. Y esta distinción se hace porque en los motores de renderizado hay algunas opciones que me permiten colocar un material en la cara A y un material en la cara B. Entonces, por eso se habla de las normales y las normales invertidas, siendo la cara A la que debería ir hacia afuera, las normales, y la cara B, las normales invertidas, que son las que van hacia adentro. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo este envase, mire que este envase es una polisuperficie cerrada, ¿sí? Aquí dice que es una polisuperficie cerrada. Y en teoría, las normales están direccionadas hacia afuera, es decir, la cara A son todas las caras que yo veo del lado de afuera. Pero si yo ingreso dentro del objeto, puedo ver las caras B en la parte interna. Entonces la cara B, pues evidentemente no me está importando porque esa no se está viendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo abro esto acá, aquí ya estoy viendo la cara B, que es la interna. Entonces yo tengo las normales, que son las que están afuera, y las normales invertidas, que son las que están adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando yo hago sólidos por revolución o sólidos en general, digamos, cuando lo estoy haciendo a mano, suele suceder, dependiendo de cómo uno lo haya hecho, suele suceder que si el sólido está abierto, a veces la cara B queda por fuera y la cara A queda por dentro, es decir, quedan las normales invertidas por fuera y las normales por dentro. Entonces, ¿eso qué trae consigo? Trae que cuando yo hago una diferencia booleana, él no haga la diferencia booleana, sino que me haga una suma booleana. ¿Por qué? Porque las normales están invertidas. Entonces, ¿cómo soluciona uno ese tema? Pues lo soluciona con este comando. Por ejemplo, mire que aquí yo tengo este comando acá y aquí se llama analizar dirección y el clic derecho dice flip dirección. Entonces voy a analizar la dirección. Mire que ahí en este caso las normales están hacia afuera. O sea, la cara que debería ir hacia afuera está hacia afuera. Pero si yo la quiero invertir, mire que le digo aquí flip. ¿Listo? Y le voy a decir down. ¿Qué acabé de hacer? Que la cara de las normales esté por dentro y las normales invertidas esté por fuera. Entonces póngale cuidado a lo que va a suceder acá. Si yo tengo un objeto tridimensional aquí, bueno, en teoría, si esto es una polisuperficie abierta, no debería funcionar. Pero en las últimas versiones, o sea, de la versión 5 en adelante, Rhino incluyó un tema pues de tener que evitar que uno tenga que taparlo aquí, hacer la unión booleana, perdón, el join, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Cuando, digamos, la diferencia booleana no esté afectando esta parte. O sea, mientras esta figura no esté aquí tocándose con esto, ¿sí? Mientras yo no esté haciendo la diferencia booleana, ay Dios, y la diferencia booleana no esté incluyendo esta parte de acá, no hay ningún problema con las diferencias booleanas, ¿sí? Por ejemplo, estando allí, mire que esto es una superficie abierta y esto es una superficie cerrada. Entonces, si yo hago una diferencia booleana, mire lo que va a suceder ahí. Este con este, perdón, este, enter este, listo. Mire que ahí no sucedió lo de o sucedió lo de la diferencia booleana, pero en este caso cortó ¿sí? Mire. Porque la anterior vez había escogido primero este, ¿no? Entonces, mire, si yo a este de acá le quiero quitar este pedazo y hago diferencia booleana, entonces mire lo que sucede. Este menos, pues, enter y este. Mire que él no hace diferencia booleana, sino que lo que hace es una unión booleana. ¿Sí ven?
Y eso se debe a que las normales de este pedazo acá están invertidas. Entonces yo vuelvo y las invierto. Entonces ahí le di clic derecho para que invirtiera las normales. Ahora voy a hacer la misma diferencia booleana. Este menos este. Y mire que ahí ya quedó el hueco. ¿Correcto? Entonces ese es el tema con las diferencias booleanas cuando a veces no suceden. Otra forma es, por ejemplo, mire que si yo le digo análisis de dirección está hacia adentro, listo, está perfecto. Pero tengan en cuenta algo y es que si están hacia adentro y yo hago diferencia booleana, pues ya nosotros vimos acá que en lugar de hacer diferencia lo que hace es una unión booleana, ¿sí? Mire que ahí quedó totalmente completo. Entonces, en este caso, si yo hago una unión booleana, mire que él hace diferencia booleana. O sea, hace lo contrario. La unión, si las normales están invertidas, la unión hace las veces de diferencia. Y la diferencia hace las veces de unión. ¿Listo? Entonces, se debe precisamente a eso. Un momentito, me escribieron por acá. Listo, Catalina, no hay problema. Igual yo estoy grabando la clase pues para que no vamos a perder esta partecita. Bueno, entonces eso pudo haber pasado. Y a veces, por ejemplo, esto termina aquí cerrado. Si esto es en el momento que yo cierro el objeto, él asume que la dirección está hacia afuera. ¿Correcto? En el momento en que es un objeto totalmente cerrado, él asume siempre que la dirección está hacia afuera. Pero mire que aquí incluso no me sale el flip. Y de hecho, si yo le doy clic derecho aquí, mire que él no me deja. Y me dice que no es permitido cambiar la dirección de un objeto, de un sólido cerrado. Entonces, en teoría, eso no debería ocurrir con los objetos cerrados. Los objetos cerrados siempre la dirección está hacia afuera. Pero si usted tiene de pronto una de esas fuguitas, como les decía ahorita, que puede ser donde efectivamente las dos, digamos, él me marca, en el momento en que yo le doy duplicar borde, él me marca un bordecito aquí y yo me acerco y veo que están las superficies unidas, pues la mejor alternativa para eso es que borre esta y construyala de nuevo, por ejemplo, con un barrido por dos carriles. Y entonces, carril 1, carril 2, secciones transversales 1 y 2, enter, listo. Y después une todo. Y en el momento en que una todo, como ya hay garantía de que usted seleccionó los carriles y las secciones transversales, ahí le va a quedar cerrado. Entonces, borre la superficie adyacente y vuelva y hágala. ¿Listo? Para que esto le quede cerrado y ya con un objeto cerrado sí puede hacer la diferencia booleana. O en el caso tal de que sean muchos objetos cerrados, pues entonces la haga como con el método que les dije ahorita, con este de cortar. Hay otras, digamos, otras variantes de las diferencias booleanas que a veces no funcionan y uno no se explica por qué, porque está todo bien. Entonces hay que hacerlas a mano. Hay que hacerlas incluso hasta parte por parte, es decir, explotando todas las superficies o explotando parte de las superficies y cortándolas parte por parte. Hasta que uno encuentra en una de esas una superficie que no se puede cortar porque no está haciendo bien la intersección o porque no está del todo intersectada con otra. Entonces uno lo que tiene que hacer es construir a mano nuevamente la superficie y luego cortarla otra vez. ¿Listo? Entonces son simplemente detalles allí. ¿Cómo evita uno de esos detalles? Siempre, siempre, y en general, ¿cómo evita uno de los problemas en Rhino, ese tipo de problemas? Siempre utilizando bien las herramientas de los snaps, ¿sí? Esto, las referencias a objeto. Si ustedes utilizan bien, y por lo general cuando son objetos simétricos y ese tipo de cosas, si hay garantía de que hay simetría, no tendría por qué haber problemas con los comandos de diferencias booleanas o de las operaciones booleanas en general, no tendrían por qué haber problemáticas. Entonces, bueno, ya saben que cuando se les presente un caso de esos, entonces hay que empezar, es como una especie de ejecución de protocolo allí de, bueno, ¿cómo hago para saber qué es lo que está fallando? Entonces voy a mirar primero si las polisuperficies están abiertas,
cuál es la que está abierta, dónde está abierta, si puedo arreglar esa apertura, y si en caso tal de que no la puedo arreglar, entonces borrar las superficies adyacentes y construir las superficies de nuevo para que ya me quede un objeto cerrado. Entonces, y allí sí haya garantía de que se pueda hacer la unión booleana o la diferencia booleana. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen con respecto a eso? Profe, del molde, uno tiene que dejarle como una boquillita más arriba, ¿cierto? Digamos, si yo dejé el molde en la mitad, igual tengo que dejar como una abertura arriba, ¿cierto? En esta parte de acá, Sí, sí. pues en teoría, o sea, la teoría lo que dice es que sí, que efectivamente, bueno, y dependiendo del tipo de molde, el tipo de molde que sea. Y esa boquilla tendría que tener el diámetro de la herramienta de soplo, de la herramienta de soplado de la máquina. Pero, pues para Ok. efectos, digamos que para efectos del ejercicio académico, no necesariamente, o sea, si le hicieron o no le hicieron esa boquilla, no es relevante, ¿listo? Yo diría que más relevante sería este detalle. Y esto, pues, no como para que lo hayan aplicado, porque igual ustedes no lo sabían, sino que para que sepan cómo aplicar las herramientas. Y es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo digamos, este es mi molde, ojalá pues este análisis lo hagan antes de hacer el tema, porque digamos que si este es mi molde, en la tecnología CNC lo que hago yo después es tomar este molde, exportarlo, por ejemplo, o bueno, ni siquiera exportarlo, con un plugin que se llama RhinoCam, hago la programación del molde para que la máquina pase por todas estas superficies, ¿sí? Dependiendo de la CNC que yo tenga. En este caso, yo creo que con una CNC de 4 ejes puede salir de esta forma. Y sí, con una CNC 4 ejes podría salir. Bueno, pero adicional a eso, pensando ya en la producción final, como de los ángulos de desmolde, aquí Rhino tiene una herramienta que me permite analizar precisamente esos ángulos de desmolde. Entonces, por ejemplo, si yo le digo analizar, y acá hay una vaina que se llama aquí en superficie. Sí, mire que aquí está ángulos, análisis de ángulos de desmolde. Entonces selecciono el objeto, este aquí, enter, y mire aquí me salen pintadas las áreas de acuerdo a los diferentes ángulos que hay. Entonces aquí yo tengo 5 grados menos 5 grados. En teoría todo lo que está de color rojo es de 5 grados. Y lo que está en color azul es de más 5 grados. Por ejemplo, esta parte de acá. Bueno, que realmente esto debería estar en un segundito. Antes de, esto debería estar acostado. Exactamente, ahí. Y ahora sí. Sí, entonces mírenlo, que ahí está. Entonces esto me va a ayudar a mí a poder interpretar. Obviamente ustedes le pueden cambiar el ángulo. Por ejemplo, si no es 5, sino que es 1. Entonces mire, si este es 1 y este es menos 1. Entonces mire que o lo pueden ampliar, ¿sí? 10 grados y menos 10 grados. Entonces, por ejemplo, mire que aquí esta parte tiene como una especie de angulito de desmolde acá. Esta parte de acá obviamente está en 0. Es decir, que no tiene ángulo de desmolde. Esto es una superficie recta. Lo mismo que esta parte de acá y lo mismo que esta parte que está aquí. Bien, o sea, todo lo que está en verde está en 0, o sea, está recto.
Entonces, por ejemplo, este envase en el desmolde aquí tendría de pronto dificultad a la hora de salir. En la parte de abajo no, porque realmente digamos que el molde no es solamente dos cavidades, sino que aquí abajo tiene una base, ¿no? Él se cierra, los moldes por lo general para este tipo de envases son de tres partes, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, por decirlo así. Pero de acuerdo a la profundidad, pues uno debería generar ese tipo de detalles. Entonces, si esto está en 0, pues quiere decir que aquí debería estar en un color como azulito. Si estuviera, digamos, como en una posición así de desmolde, debería estar en un ángulo positivo para garantizar que haya desmolde. Bien, entonces, pues ahí hay una herramienta en la que uno puede ir mirando ese tipo de detalles para que ustedes lo puedan ir evaluando. Por ejemplo, esto es lo que yo hago con el tema de los botes, con los botes. Venga, yo abro uno de los botes para que ustedes lo pillen allí. Digamos momentico, que sí está compartiendo eso. Por ejemplo, en el caso de esta pieza,